The house sits quiet now. Leather sofas, big television, air conditioning in every room. In the kitchen, American appliances and a wine. En el sur de México, hay municipios donde el Estado dejó de existir hace años. Lugares donde los alcaldes no gobiernan, sino que administran territorios que pertenecen a otros, donde las policías municipales no protegen a los ciudadanos, sino a quienes pagan sus verdaderos salarios, donde la línea entre gobierno y crimen organizado se borró tanto que ya nadie recuerda dónde estaba. San Jerónimo de la Sierra era uno de esos municipios, un lugar olvidado en las montañas, donde el café y la amapola crecían en las mismas laderas, donde las camionetas con vidrios polarizados circulaban con más libertad que los autobuses de pasajeros, donde la gente había aprendido a no ver, no escuchar, no hablar. Y en el centro de ese sistema de corrupción institucionalizada estaba ella, Marisol Fuentes Ocampo, la síndica municipal que manejaba las finanzas del ayuntamiento y que, según descubrí demasiado tarde, también manejaba mucho más que eso. Yo trabajé en su oficina durante casi 2 años. Vi cómo funcionaba el sistema desde adentro. Y ahora, desde un lugar que no voy a revelar, voy a contar lo que nadie más se atreve a contar. Mi nombre no importa. En el mundo del que vengo, los nombres son sentencias que se ejecutan cuando menos lo esperas. Información que puede destruir no solo a quien la porta, sino a toda su familia. Así que olviden mi nombre y concéntrense en lo que voy a relatar. Fui auxiliar administrativo en la Sindicatura Municipal de San Jerónimo de la Sierra durante 22 meses. No era un puesto importante, era el tipo de trabajo que hacen los invisibles: archivar documentos, preparar expedientes, organizar reuniones, manejar la agenda. Era un trabajo que me colocaba en una posición única para observar sin ser observado, para escuchar conversaciones que no estaban dirigidas a mí, para notar patrones que quienes estaban más arriba no veían porque estaban demasiado ocupados participando en ellos. Llegué a ese trabajo por las razones que la mayoría llega a trabajos en municipios pequeños del sur de México. Había estudiado administración en una universidad estatal, había regresado a mi región buscando empleo, y las opciones eran limitadas para alguien sin conexiones políticas ni familiares en posiciones de poder. Cuando surgió la vacante en el ayuntamiento, la tomé sin pensarlo demasiado. El salario era modesto pero seguro. Las prestaciones eran las que la ley mandaba y había cierta estabilidad que otros empleos en la región no ofrecían. No imaginé que estaría entrando a algo mucho más complejo que una simple oficina gubernamental. San Jerónimo de la Sierra era un municipio de unos 40,000 habitantes, dispersos entre la cabecera municipal y docenas de comunidades rurales que se perdían en las montañas. Era territorio donde confluían intereses de diferentes grupos criminales, células que respondían a organizaciones más grandes, grupos locales que controlaban la producción de amapola, redes de tráfico que usaban los caminos de terracería para mover mercancía hacia la frontera con Guatemala. La ubicación geográfica lo hacía valioso, las montañas lo hacían difícil de vigilar. La pobreza lo hacía vulnerable a la corrupción que el dinero del narcotráfico inevitablemente traía. La historia criminal de la región se remontaba décadas atrás, a los tiempos cuando la amapola era el cultivo principal y los gomeros bajaban de las montañas con su mercancía para venderla a intermediarios que la llevaban hacia el norte. Con el tiempo, las organizaciones se habían sofisticado, los productos se habían diversificado, las rutas se habían multiplicado. Ahora no solo era amapola, sino también cocaína que llegaba desde Sudamérica, metanfetaminas que se producían en laboratorios clandestinos, fentanilo, que generaba ganancias astronómicas a costa de vidas destruidas en Estados Unidos. El control territorial era disputado principalmente entre 2 facciones. Por un lado, estaban los remanentes de organizaciones tradicionales que habían operado en la zona durante generaciones, gente que conocía cada vereda, cada comunidad, cada familia. Por otro lado, avanzaban células de organizaciones más grandes, grupos con recursos superiores y con una disposición para la violencia que superaba incluso los estándares brutales de la región.
La tensión entre ambos grupos era constante, y el equilibrio se mantenía mediante acuerdos frágiles que cualquier provocación podía romper. San Jerónimo había logrado mantenerse relativamente estable gracias a un sistema de coexistencia que beneficiaba a todos los involucrados. Los grupos criminales tenían libertad para operar mientras no generaran violencia visible que atrajera atención externa. El gobierno municipal recibía su parte del negocio a cambio de proporcionar cobertura institucional. La población vivía en una paz relativa siempre que no interfiriera con actividades que preferían ignorar. Era un equilibrio perverso pero funcional, el tipo de arreglo que existía en decenas de municipios similares a lo largo del sur de México. El ayuntamiento de San Jerónimo funcionaba como cualquier ayuntamiento pequeño en apariencia. Había un presidente municipal que cortaba listones y daba discursos, había regidores que aprobaban presupuestos y fingían debates, había direcciones que supuestamente atendían las necesidades de la población, pero debajo de esa fachada de normalidad institucional había otra estructura, una que no aparecía en organigramas oficiales, pero que determinaba realmente cómo funcionaban las cosas. Y Marisol Fuentes Ocampo era una pieza central de esa estructura oculta. La primera vez que vi a Marisol, no me pareció alguien que pudiera estar involucrada en nada turbio. Era una mujer de unos 45 años, profesional en su vestimenta, eficiente en su manera de trabajar, con el tipo de presencia que proyecta competencia sin necesidad de ostentación. Había sido síndica durante 2 administraciones consecutivas, lo cual era inusual, pero no imposible en municipios donde la continuidad a veces se valoraba sobre el cambio. Todos la respetaban, o al menos fingían respetarla, y su oficina era el centro neurálgico de las finanzas municipales. Mi trabajo inicial era rutinario, organizaba documentos, preparaba informes, coordinaba reuniones entre la sindicatura y otras áreas del ayuntamiento. Marisol era una jefa exigente pero justa, o eso parecía. Llegaba temprano, se quedaba tarde, revisaba cada documento que pasaba por su oficina con una atención al detalle que parecía admirable. No había razón para sospechar que esa misma atención al detalle servía para asegurar que ciertos flujos de dinero permanecieran ocultos, que ciertas transacciones no dejaran rastros que pudieran comprometer a quienes realmente controlaban el municipio. Las primeras señales de que algo no estaba bien fueron sutiles. Había reuniones que se realizaban fuera de horario, visitantes que llegaban sin cita y eran recibidos inmediatamente, conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a la oficina. Había también documentos que Marisol manejaba personalmente, expedientes que no pasaban por el archivo regular, transacciones que se registraban de maneras que no correspondían con los procedimientos normales. Eran anomalías pequeñas que individualmente no significaban nada, pero que acumuladas empezaban a formar un patrón. El municipio de San Jerónimo tenía un presupuesto modesto, como corresponde a un lugar de su tamaño, pero había dinero que fluía por canales que no aparecían en ningún presupuesto oficial. Había obras que se pagaban 2 o 3 veces, proveedores que facturaban servicios que nunca se prestaban, nóminas que incluían empleados fantasma cuyos salarios iban a parar a cuentas que nadie auditaba. Era el tipo de corrupción administrativa que existe en muchos municipios mexicanos, la grasa que lubrica el sistema, el costo de hacer negocios en un país donde la ley es sugerencia más que mandato. Pero había algo más que simple corrupción administrativa. Había conexiones que iban más allá del desvío de recursos públicos, vínculos con gente cuyo dinero no venía de contratos gubernamentales, sino de actividades que preferían mantenerse en las sombras. Empecé a notarlo cuando vi los visitantes que llegaban a reunirse con Marisol en horarios inusuales. Hombres que no parecían empresarios ni políticos, que llegaban en camionetas blindadas y que eran recibidos con una deferencia que no correspondía a ningún cargo oficial. La mansión de Marisol Fuentes Ocampo no estaba en San Jerónimo, estaba en la capital del estado, en una zona residencial exclusiva donde vivían empresarios exitosos y políticos de alto nivel. Era una propiedad que no correspondía al salario de una síndica municipal. Una casa de 2 pisos, con jardín amplio,
cochera para múltiples vehículos, el tipo de lugar que costaba varios millones de pesos y que requería ingresos muy superiores a los que cualquier funcionario municipal podría justificar legalmente. Supe de la existencia de esa propiedad por accidente al escuchar una conversación que no estaba destinada a mis oídos. Marisol hablaba por teléfono sobre remodelaciones, sobre muebles que había encargado, sobre una fiesta que planeaba organizar. Mencionó la dirección y algo en mi mente registró que esa zona era de las más caras de la ciudad, que una casa ahí costaba lo que Marisol ganaría en décadas de trabajo honesto. Fue el primer momento donde la sospecha se convirtió en certeza de que algo muy irregular estaba ocurriendo. El dinero que sostenía el estilo de vida de Marisol venía de múltiples fuentes que fui descubriendo gradualmente. Estaba el desvío de recursos municipales, por supuesto, los contratos inflados y los proveedores fantasma que generaban comisiones. Pero había también dinero que venía de fuera del presupuesto municipal, pagos que llegaban en efectivo y que se integraban al sistema financiero a través de mecanismos que la sindicatura facilitaba. Era lavado de dinero a escala municipal, el tipo de operación que requiere complicidad institucional para funcionar. Los grupos criminales que operaban en la región necesitaban formas de convertir su dinero sucio en activos legítimos. Necesitaban empresas que facturaran servicios ficticios, propiedades que se compraran a precios inflados, contratos gubernamentales que justificaran ingresos que no podían explicarse de otra manera. El Ayuntamiento de San Jerónimo, bajo la supervisión financiera de Marisol, proporcionaba todos estos servicios. Era una lavandería institucional que funcionaba con la eficiencia de una empresa bien administrada. El mecanismo era sofisticado en su diseño, pero simple en su ejecución. Había empresas fantasma registradas a nombre de prestanombres, gente que firmaba documentos sin saber realmente qué estaban firmando, que recibían pagos modestos por prestar su identidad a operaciones que no entendían. Estas empresas ganaban licitaciones municipales para obras que nunca se realizaban o que se realizaban a una fracción del costo presupuestado. La diferencia se convertía en dinero limpio, que podía depositarse en cuentas bancarias, invertirse en propiedades, usarse para cualquier propósito, sin generar las preguntas que el efectivo sucio inevitablemente provocaba. Había también un sistema de sobrefacturación que multiplicaba el valor de compras legítimas. Si el ayuntamiento necesitaba computadoras que costaban 10,000 pesos, se facturaban por 100,000, y la diferencia se dividía entre la empresa proveedora, los funcionarios que autorizaban el pago y los verdaderos dueños del dinero que se estaba lavando. Era robo institucionalizado que beneficiaba a todos los involucrados excepto a los ciudadanos cuyos impuestos financiaban el sistema. Las nóminas municipales eran otra fuente de recursos desviados. Había empleados fantasma, cuyos salarios se depositaban en cuentas controladas por la red, gente que supuestamente trabajaba en áreas donde nadie verificaba su presencia, que cobraba quincenalmente sin nunca haber pisado una oficina gubernamental. Algunos de estos empleados fantasma eran identidades completamente inventadas. Otros eran personas reales que habían aceptado prestar su nombre a cambio de una fracción del salario que supuestamente recibían. El presupuesto de seguridad pública era particularmente permeable. Había compras de equipamiento que nunca llegaba, gasolina que se facturaba, pero que iba a parar a vehículos particulares, mantenimiento de patrullas que se realizaba solo en papel. Los policías recibían complementos salariales que no aparecían en ningún registro oficial, pagos en efectivo que garantizaban su lealtad a quienes realmente controlaban el municipio. Era un ejército privado disfrazado de fuerza pública, financiado con recursos públicos y criminales por igual. La policía municipal era otra pieza del sistema. Los elementos no respondían realmente al director de seguridad pública, respondían a quienes pagaban los complementos a sus salarios oficiales, a quienes les proporcionaban vehículos y equipamiento que el presupuesto municipal no podía costear. Eran una fuerza de protección para las operaciones criminales más que una fuerza de seguridad para los ciudadanos. Cuando había problemas, cuando grupos rivales
intentaban entrar al territorio, la policía municipal actuaba con una eficiencia que nunca mostraba cuando se trataba de proteger a la población civil. Había también una red de informantes que cubría todo el municipio. Gente en posiciones aparentemente inocuas, taxistas, tenderos, empleados de gasolineras, que reportaban movimientos inusuales, que alertaban sobre la presencia de desconocidos, que servían como ojos y oídos de una organización que necesitaba saber todo lo que pasaba en su territorio. El control era casi total, y quienes no participaban activamente al menos sabían que debían mantener silencio si querían seguir viviendo tranquilos. Mi papel en todo esto era el de testigo involuntario. No participaba en las operaciones, no recibía dinero más allá de mi salario oficial, no facilitaba conscientemente ninguna actividad ilegal, pero veía, escuchaba y gradualmente iba entendiendo la magnitud de lo que ocurría. Era un conocimiento peligroso que me colocaba en una posición incómoda. Sabía demasiado para ser completamente ignorado, pero no era lo suficientemente importante como para ser incluido en el círculo de confianza. Marisol probablemente sabía que yo había notado cosas que no debería haber notado. Había momentos donde me miraba de una manera que sugería evaluación, donde parecía estar decidiendo si yo representaba un riesgo que debía manejarse. Pero también era útil, hacía bien mi trabajo, no hacía preguntas incómodas, y reemplazarme habría requerido encontrar a alguien nuevo que eventualmente también empezaría a notar las mismas irregularidades. Era más conveniente mantenerme donde estaba, vigilado pero funcional. Las fiestas que Marisol organizaba en su mansión eran legendarias entre quienes tenían acceso a ese mundo. Había políticos de nivel estatal, empresarios cuyas fortunas tenían orígenes cuestionables, operadores de diferentes grupos criminales que convivían en un ambiente de aparente cordialidad. Era el tipo de evento donde se cerraban acuerdos, donde se establecían alianzas, donde el mundo oficial y el mundo criminal se mezclaban sin pretensiones de que fueran diferentes. Nunca asistí a ninguna de esas fiestas, pero escuchaba los comentarios después, las referencias a quién había estado, qué se había discutido, qué acuerdos se habían alcanzado. Las fiestas más grandes coincidían con fechas significativas: el cumpleaños de Marisol, el fin de año, celebraciones de logros que no se mencionaban explícitamente, pero que todos los invitados entendían. Había catering de restaurantes exclusivos, bebidas importadas que costaban lo que muchas familias del municipio ganaban en meses, música en vivo de grupos que normalmente solo tocaban en eventos de mucho mayor perfil. Era ostentación calculada, demostración de poder y de impunidad, el mensaje de que quienes controlaban ese mundo podían darse cualquier lujo sin temor a consecuencias. Los invitados a estas fiestas conformaban un directorio del poder regional. Había diputados locales cuyas campañas habían sido financiadas con dinero de origen cuestionable, fiscales que sabían exactamente qué casos investigar y cuáles ignorar, jueces cuyas decisiones siempre favorecían a los mismos intereses. Había también empresarios que habían construido fortunas mediante contratos gubernamentales inflados, desarrolladores inmobiliarios que lavaban dinero a través de proyectos que nunca se completaban, transportistas cuyas rutas coincidían sospechosamente con las del narcotráfico. El esposo de Marisol era una figura que operaba mayormente en las sombras. Oficialmente era empresario, con negocios de construcción y transporte que servían como fachada para actividades menos confesables. Era él quien manejaba las relaciones más directas con los grupos criminales, quien negociaba los términos de la cooperación, quien se aseguraba de que todos recibieran lo que les correspondía. Marisol era la cara institucional de la operación. Él era el enlace con el mundo criminal que la financiaba. El matrimonio era tanto una alianza personal como una sociedad criminal. Él aportaba las conexiones con el mundo del narcotráfico. Ella aportaba el acceso a las instituciones gubernamentales. Juntos habían construido una red que controlaba aspectos significativos de la vida económica y política de la región. Era el tipo de asociación que existía en muchos niveles del México corrupto, donde las líneas entre familia, negocio y crimen se difuminaban hasta desaparecer.
Las empresas del esposo eran múltiples y diversas. Había una constructora que ganaba contratos municipales con regularidad sospechosa, una empresa de transporte cuyos camiones movían mercancía que no siempre aparecía en los manifiestos, una inmobiliaria que compraba y vendía propiedades a precios que no correspondían con el mercado real. Cada empresa era una pieza en un rompecabezas de lavado de dinero que había tomado años construir y que funcionaba con la precisión de una máquina bien engrasada. Los hijos de la pareja habían sido enviados a estudiar fuera del país, a universidades privadas en Estados Unidos y Europa, donde el origen del dinero que pagaba sus matrículas no generaba preguntas incómodas. Era una inversión en legitimidad generacional, la esperanza de que la siguiente generación pudiera disfrutar de la riqueza acumulada sin las complicaciones que venían de cómo se había obtenido. Era también una forma de mantenerlos alejados de los riesgos que el negocio familiar inevitablemente conllevaba. La caída de Marisol Fuentes Ocampo comenzó no por investigación institucional, sino por conflictos dentro de las propias organizaciones criminales que ella servía. Había tensiones entre diferentes grupos que operaban en la región, disputas sobre territorio y sobre los términos de acuerdos que se habían vuelto insostenibles. Cuando la violencia estalló, cuando empezaron a aparecer cuerpos y a quemarse negocios, la atención externa que el conflicto atrajo hizo imposible mantener la fachada de normalidad que había protegido al sistema durante años. El detonante específico fue una serie de asesinatos que sacudieron a la región durante semanas. Había ejecuciones en plena luz del día, cuerpos abandonados en carreteras con mensajes amenazantes, ataques contra negocios que habían servido como fachadas para una u otra facción. La violencia que el sistema corrupto había logrado contener durante años se desbordó de manera espectacular, atrayendo cobertura mediática nacional e internacional que hizo imposible seguir ignorando lo que pasaba en San Jerónimo. Las autoridades federales, presionadas por la atención mediática, iniciaron investigaciones que durante años habían evitado. Había denuncias que habían sido archivadas, reportes de inteligencia que habían sido ignorados, información que diferentes agencias tenían, pero que nunca habían actuado, porque actuar significaba enfrentarse a intereses poderosos. La violencia cambió el cálculo político, hizo que el costo de no actuar superara el costo de actuar, y las investigaciones que habían dormido durante años de repente se volvieron prioritarias. Las primeras detenciones fueron de policías municipales, elementos que fueron capturados en operativos federales y que, bajo presión, empezaron a hablar de las estructuras que los protegían. Había nombres que aparecían repetidamente en las declaraciones, conexiones que los investigadores empezaban a trazar, un mapa de corrupción que gradualmente revelaba sus contornos. Marisol era un nodo central en ese mapa, alguien cuyo nombre aparecía en demasiados testimonios como para ser ignorado. Los policías detenidos revelaron detalles que los investigadores no esperaban. Hablaron de pagos que recibían, de órdenes que cumplían, de crímenes que habían facilitado o ignorado. Algunos cooperaron buscando reducir sus propias sentencias. Otros hablaron bajo presión de interrogatorios que probablemente no cumplían todos los estándares legales. La información que proporcionaron fue suficiente para justificar acciones más agresivas, para obtener las órdenes judiciales, que permitirían actuar contra objetivos más grandes. Había también testigos protegidos, gente que había decidido hablar a cambio de garantías de seguridad que probablemente no podrían cumplirse completamente. Eran personas que habían sido parte del sistema, que conocían sus mecanismos desde adentro, que tenían información que ninguna investigación externa podría haber obtenido. Sus testimonios fueron cruciales para construir los casos que eventualmente llevarían a las detenciones de alto perfil. El cateo de la mansión fue un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales, el tipo de acción que requiere meses de preparación y que solo se ejecuta cuando hay certeza de que los resultados justificarán el esfuerzo político de actuar contra alguien con las conexiones que Marisol tenía. Llegaron al amanecer, con órdenes judiciales que cubrían la propiedad
y varias otras direcciones vinculadas a la red que habían identificado. El operativo involucró a decenas de agentes de diferentes corporaciones. Había elementos de la Fiscalía Federal especializados en delincuencia organizada, policías estatales que proporcionaban apoyo logístico, militares que aseguraban el perímetro para evitar cualquier intento de escape o de interferencia externa. Era el tipo de despliegue que se reserva para objetivos de alto valor, la demostración de fuerza que envía mensajes tanto a los detenidos como a quienes observan desde fuera. La mansión estaba en una zona donde los vecinos estaban acostumbrados a la privacidad, donde las bardas altas y los sistemas de seguridad eran normales, donde nadie hacía preguntas sobre los vehículos de lujo o las fiestas que ocasionalmente alteraban la tranquilidad del fraccionamiento. Esa mañana, la tranquilidad fue interrumpida por sirenas, por vehículos oficiales bloqueando calles, por el sonido de puertas siendo forzadas y órdenes siendo gritadas. Lo que encontraron en la mansión superó incluso las expectativas de los investigadores. Había dinero en efectivo escondido en múltiples lugares de la propiedad, fajos de billetes en denominaciones grandes que sumaban millones de pesos. El efectivo estaba distribuido en diferentes escondites, detrás de paredes falsas, dentro de muebles modificados, en una caja fuerte que requirió herramientas especiales para abrir, incluso enterrado en el jardín en contenedores impermeables que sugerían preparación para exactamente este tipo de contingencia. El conteo preliminar del dinero tomó horas. Había pesos mexicanos, dólares estadounidenses, incluso algunas cantidades en euros que sugerían conexiones internacionales. Los agentes fotografiaban cada fajo antes de catalogarlo, construyendo evidencia que sería crucial para los procesos judiciales que seguirían. El total superaba los 15 millones de pesos en efectivo, una cantidad que ningún salario de funcionaria pública podría explicar. Había documentos que detallaban transacciones, registros que Marisol había guardado como seguro contra traiciones, pero que ahora servían como evidencia de sus propios crímenes. Había libretas con anotaciones en código que los investigadores tendrían que descifrar, estados de cuenta de bancos extranjeros, escrituras de propiedades que revelaban la extensión del imperio inmobiliario que había construido. Era el tipo de documentación que los criminales inteligentes destruyen, pero que Marisol había conservado, quizás como protección, quizás por arrogancia, quizás simplemente por el hábito administrativo que la había hecho tan efectiva en su trabajo oficial. Había también drogas, cantidades que sugerían más que consumo personal, paquetes que probablemente estaban en tránsito hacia algún destino que nunca alcanzarían. Había cocaína empaquetada con el profesionalismo de quien maneja grandes volúmenes, metanfetamina cristalina que brillaba bajo las luces de las linternas de los agentes, cantidades que convertían un caso de corrupción en un caso de narcotráfico, con todas las agravantes que eso implicaba. Los vehículos en la cochera fueron también asegurados. Había camionetas de lujo que costaban más que casas en los barrios populares del municipio que Marisol supuestamente servía, automóviles deportivos que no correspondían a ningún perfil de funcionaria pública, cada vehículo una prueba más de la desproporción entre los ingresos legales y el estilo de vida que esos ingresos supuestamente financiaban. La detención de Marisol fue transmitida en todos los noticieros locales, la imagen de la funcionaria siendo escoltada por agentes federales, su rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. Era el tipo de caída espectacular que los medios adoran, la demostración de que nadie está por encima de la ley, aunque todos supieran que muchos otros igualmente culpables nunca enfrentarían consecuencias similares. Su esposo fue detenido en otro operativo simultáneo, y en los días siguientes cayeron también colaboradores, cómplices, piezas del sistema que ella había ayudado a construir. Las revelaciones que siguieron al cateo pintaron un cuadro de corrupción que iba mucho más allá de lo que incluso los más cínicos habían imaginado. Había conexiones con múltiples niveles de gobierno, funcionarios estatales que habían recibido pagos, políticos federales que habían facilitado protección. Había también vínculos con crímenes más graves que el lavado de dinero, desapariciones que se habían facilitado.
violencia que se había ignorado, un sistema completo de impunidad que Marisol había ayudado a mantener. El municipio de San Jerónimo quedó intervenido después de las detenciones, con autoridades estatales asumiendo funciones que el ayuntamiento corrupto ya no podía ejercer. Había un vacío de poder que diferentes grupos intentaban llenar, una transición caótica que generaba más violencia antes de que pudiera establecerse cualquier nuevo equilibrio. Los ciudadanos que habían vivido bajo el sistema corrupto ahora vivían bajo la incertidumbre de no saber qué vendría después. El gobernador anunció la intervención con palabras que prometían limpieza y renovación, pero quienes conocían la región sabían que el sistema no se desmantelaba con discursos. Había estructuras de poder que sobrevivían a cualquier cambio de administración, intereses arraigados que simplemente se adaptaban a nuevas circunstancias, corrupción que mutaba pero no desaparecía. La detención de Marisol era un golpe significativo, pero no definitivo. Una victoria parcial en una guerra que nadie parecía capaz de ganar completamente. Los servicios públicos en el municipio se deterioraron rápidamente después de la intervención. El sistema corrupto al menos había funcionado. Había proporcionado una estructura, aunque fuera perversa. Sin esa estructura, había caos administrativo, presupuestos que no se ejecutaban, obras que se detenían, empleados municipales que no sabían si seguían teniendo trabajo. La transición hacia algo mejor, si es que alguna vez llegaba, sería larga y dolorosa. La violencia en la región continuó incluso después de las detenciones. Los grupos criminales que habían perdido su protección institucional no desaparecieron. Simplemente se volvieron más agresivos, más desesperados, más dispuestos a usar la fuerza para mantener lo que quedaba de su control. Había enfrentamientos con fuerzas federales que intentaban establecer presencia, ataques contra quienes se sospechaba habían cooperado con las investigaciones, el tipo de violencia que siempre sigue cuando los equilibrios de poder se alteran. Mi propia salida del ayuntamiento había ocurrido meses antes del cateo, cuando las tensiones en la región hicieron que el ambiente de trabajo se volviera insostenible. Había presentado mi renuncia citando razones personales. Había empacado mis cosas, había dejado San Jerónimo con la esperanza de que la distancia me protegería de las consecuencias de lo que había presenciado. No sabía entonces que el sistema estaba a punto de colapsar, que las detenciones vendrían pronto, que todo lo que había visto se convertiría en parte de expedientes judiciales. La decisión de irme no fue fácil ni repentina. Había sido un proceso gradual de darse cuenta de que la situación se volvía cada vez más peligrosa, de que las tensiones que observaba eventualmente estallarían, de que cuando eso ocurriera no quería estar cerca. Había noches donde no podía dormir pensando en lo que sabía, donde me preguntaba si mi silencio me convertía en cómplice, donde evaluaba opciones que todas parecían malas de diferentes maneras. La renuncia la presenté de manera que no levantara sospechas. Había mencionado problemas familiares que requerían mi atención en otra parte. Había dado un aviso razonable. Había hecho una transición ordenada de mis responsabilidades. No quería que nadie pensara que me iba por lo que había visto, que mi partida era una forma de distanciarme de algo que pronto explotaría. Quería simplemente desaparecer, convertirme en alguien que había trabajado ahí brevemente y que luego se había ido sin dejar huella. Los últimos días en San Jerónimo fueron de tensión contenida. Había rumores de que algo grande estaba por pasar, de que las investigaciones federales estaban avanzando, de que detenciones podrían venir pronto. Nadie sabía exactamente qué o cuándo, pero el ambiente había cambiado. Había un nerviosismo que se sentía en cada interacción, una sensación de que el equilibrio que había sostenido al sistema durante años estaba a punto de romperse. Me fui de San Jerónimo en un autobús de madrugada, con una maleta que contenía todo lo que necesitaba para empezar de nuevo en otro lugar. No miré atrás cuando el autobús salió de la terminal. No sentí nostalgia por lo que dejaba. Solo sentí alivio, la sensación de haber escapado de algo que hubiera podido destruirme si me hubiera quedado más tiempo. Los interrogatorios llegaron eventualmente, investigadores que querían saber qué había visto durante mis meses en la sindicatura. Conté lo que sabía, que era más de lo que hubiera querido saber,
pero menos de lo que probablemente esperaban. Describí las irregularidades que había observado, los visitantes sospechosos, los documentos que no seguían procedimientos normales. Fui un testigo menor en un caso que tenía testigos mucho más importantes, pero mi testimonio ayudó a completar el cuadro que los investigadores construían. Los agentes que me interrogaron eran profesionales que habían visto casos similares antes. Sabían qué preguntar, cómo evaluar las respuestas, cómo distinguir entre quien cooperaba genuinamente y quien intentaba ocultar su propia participación. Me trataron con una mezcla de sospecha y pragmatismo, reconociendo que probablemente no era parte activa del sistema corrupto, pero tampoco completamente inocente de haberlo observado sin actuar. Las sesiones de interrogatorio duraron varios días, espaciadas para permitir verificación de lo que declaraba. Había preguntas sobre fechas específicas, sobre personas que había visto, sobre documentos que había manejado. Algunos nombres que mencioné generaban reacciones que sugerían que eran importantes para la investigación, otros parecían ser información nueva que los investigadores no tenían. Era un proceso agotador, pero también catártico. La oportunidad de finalmente contar lo que había guardado durante tanto tiempo. Al final de los interrogatorios me informaron que no enfrentaría cargos, que mi cooperación había sido considerada y que mi nivel de participación no justificaba procesamiento. Fue un alivio que no duró mucho, reemplazado rápidamente por la conciencia de que ahora había declarado formalmente contra gente peligrosa, de que mi nombre aparecía en expedientes que otros podrían eventualmente ver. La vida después de todo eso ha sido de reconstrucción cautelosa. Tuve que alejarme de la región, encontrar trabajo en otro lugar, construir una existencia que no estuviera marcada por lo que había presenciado. Hay noches donde las memorias regresan, donde veo el rostro de Marisol evaluándome, donde me pregunto si alguien del viejo sistema todavía me recuerda, si todavía represento algún riesgo que alguien podría decidir eliminar. El miedo no desaparece completamente nunca. Se convierte en compañero constante, en voz que susurra precaución antes de cada decisión, en instinto que evalúa amenazas en cada situación nueva. He aprendido a vivir con ese miedo, a no dejar que me paralice, pero tampoco a ignorarlo completamente. Es el precio de haber estado donde estuve, de haber visto lo que vi. Marisol Fuentes Ocampo enfrenta procesos judiciales que podrían mantenerla encerrada por décadas. Los cargos incluyen lavado de dinero, delincuencia organizada, desvío de recursos públicos y posiblemente otros que se agregarán conforme las investigaciones avancen. Su mansión fue asegurada, sus cuentas congeladas, el imperio que había construido confiscado por el mismo Estado que había ayudado a defraudar. Es el tipo de justicia que llega tarde y de manera incompleta, que castiga a algunos mientras otros igualmente culpables permanecen libres. El sistema que ella representaba no murió con su detención. Hay otros municipios donde estructuras similares siguen funcionando, otros funcionarios que sirven de enlace entre el gobierno y el crimen organizado, otras mansiones donde se guardan millones en efectivo mientras la población vive en pobreza. Es un problema estructural que no se resuelve con detenciones espectaculares, que requiere transformaciones profundas que nadie parece dispuesto a emprender. He seguido las noticias sobre San Jerónimo desde la distancia. Hay nuevas autoridades que prometen cambio, nuevos discursos sobre combate a la corrupción, nuevas promesas que suenan igual a las que se hicieron antes. Pero también hay reportes de violencia que continúa, de grupos criminales que siguen operando, de estructuras de poder que se adaptan pero no desaparecen. Es el ciclo eterno de un país que no logra escapar de sus propias trampas. La mansión de Marisol fue confiscada por las autoridades, convertida en bien asegurado, que eventualmente será subastado o destruido. Es un símbolo de lo que la corrupción puede construir y de lo rápido que puede perderse cuando la protección que la sostenía desaparece. Pero hay otras mansiones, otros funcionarios, otros sistemas que siguen funcionando mientras el foco de atención se mueve hacia otros escándalos. Reflexiono sobre mi propio papel en todo esto. Fui un engranaje menor en una máquina de corrupción,
Alguien que vio sin actuar, que supo sin denunciar, que eligió la supervivencia sobre la valentía. No me justifico diciendo que no tenía opciones, siempre hay opciones, aunque algunas sean más peligrosas que otras. Simplemente admito que elegí el camino más seguro, que prioricé mi bienestar sobre cualquier ideal de justicia, que fui cómplice por omisión, aunque no por acción. Esta es la historia que quería contar, la historia de una funcionaria que construyó un imperio de corrupción desde una sindicatura municipal, la historia de un sistema donde gobierno y crimen organizado se fusionaron hasta ser indistinguibles, la historia del sur de México, donde el Estado existe solo en apariencia mientras otros poderes controlan la realidad. Los años que han pasado me han dado perspectiva sobre lo que viví. Entiendo ahora que lo que vi en San Jerónimo no era excepcional, sino representativo, que hay decenas de municipios donde estructuras similares funcionan con la misma eficiencia corrupta. Es un país donde la ley es negociable, donde el poder se compra, donde quienes deberían proteger a los ciudadanos frecuentemente los explotan. Ahora ustedes también conocen esta historia. Hagan con este conocimiento lo que su conciencia les dicte. Crean o no crean, compartan o guarden silencio. Lo único que les pido es que recuerden que detrás de las noticias sobre funcionarios detenidos hay sistemas completos de corrupción. Hay pueblos enteros viviendo bajo el control de quienes deberían servirlos. Hay vidas destruidas por la codicia de quienes juraron protegerlas. Esta es mi verdad. La historia de una mansión que guardaba secretos. La historia de una funcionaria que sirvió a dos amos. La historia de un México donde la corrupción es sistema, no excepción. Contada por alguien que estuvo dentro, que vio cómo funcionaba la maquinaria y que finalmente decidió hablar. Después de tanto silencio, después de tanto miedo, después de años de cargar con lo que sabía, finalmente la verdad sale a la luz, para que se sepa, para que se entienda, para que algún día, tal vez, las cosas cambien. Esa es la esperanza que me queda, la única que nadie puede quitarme.